Bien, ya estamos de vuelta acá en Economía, Investigación y Desarrollo, y don Jaime quería plantear algunos temas acá al panel. Bueno, yo voy a tratar de plantear dos temas que son, en mi opinión, preocupantes. El primero fue el anuncio del ministro Palacio, la verdad que, y el subsecretario de Turismo, que durante 15 días estuvieron planteando que venía un plan macizo y robusto que tenía que ver con una ayuda inédita para toda la industria turística. Y la verdad que generó, yo diría, en la industria en general un nivel de expectativa importante, pues la gente que está muy golpeada a nivel nacional con esta materia. Y la verdad que lo que salió es un reactívate de 3 millones vía Corfo, una postulación de, en realidad, del orden de los 50.000 millones para 20.000 empresas. De eso estamos hablando del orden de 3 millones de pesos por empresa. Y la verdad, para una industria que está tan golpeada, que ha tenido tantos problemas, que ha tenido que asumir los costos de imposiciones, que ha tenido que asumir una serie de cosas, la verdad que los niveles de frustración que generó son muy complicados. Yo diría que el ministro era un tema que no estaba tan álgido, pero el ministro con este anuncio yo creo que ha originado un problema y un nivel de molestia en la industria turística, en el mundo gastronómico, que no me sorprendería que en los próximos 15 días vaya a haber repercusiones complejas del sector. Yo creo que muy en la línea de lo que pasó en Italia o lo que está pasando en Holanda. O sea, yo creo que va a haber una molestia, creo que esto va a empezar a ir a tribunales. Yo creo que la industria llegó a un punto en que la interlocución del ministro Palacio y el subsecretario Uriarte va a ser un tema muy complicado en los próximos 15 días. Aparte que el ministro Palacio ha tenido poca actividad en algunos temas. Entonces, llegó a tal punto que al principio anunciaron que iban a ser 2.100.000 más el aporte, después lo subieron a 2.500.000 más el aporte privado, ahora lo dejaron que el aporte de Corfo sería 3 millones más, y eso sería el 70% más un 30% que tendría que aportar los privados. Pero ¿cuál es el problema para que la gente entienda y no crea que uno se está quejando, bueno, mal que mal le dan 3 millones de pesos, podría decir la gente? Pero lo voy a explicar en dos cosas. Todos los más chicos, los que han tenido problemas, es decir, los que estuvieron cerrados durante 10 meses y no pudieron trabajar y han tenido problemas de deuda, si están en algún DICOM público, es decir, si no han pagado el IVA, si no repactaron sus contribuciones, si no pagaron el total de las imposiciones, no pueden acceder a esto. Por lo tanto, todos los más chicos quedan fuera, y que son los que están más enredados y los que habría que ayudar, los que no han podido ir al banco porque tienen problemas los pagos. Entonces, lo que el ministro no entiende es que tendría que, la lógica, si quiere mejorar el empleo y la mantención, es ayudar a los que están más complicados. Y la verdad que no va en esa dirección. Entonces, ahí tiene el principal problema. Entonces, tú tienes que hoy día del rubro turístico gastronómico, sí, un porcentaje llegó a arreglo con los bancos, pero esos pueden sostenerse, pero lo que no pudieron ingresar a la banca no pueden sostenerse, y las ayudas en ese sector no están yendo. Entonces se produce la paradoja que a los sectores más complicados de la industria no están teniendo acceso a... Ese es el primer problema. Lo segundo es que creer con un proyecto de esta manera a una industria que va a tener problemas a lo menos hasta septiembre del próximo año, que ya viene con problemas, incrementando su deuda, porque el Estado le prohibió trabajar y aparte lo obligó a pagar cosas que no debieron haberlo obligado, ¿cierto? Le da 3 millones y le dice, bueno, arréglate y espera, veamos cómo te salva. Entonces, está generando, yo diría, un tema de presión, una olla de presión muy complicada. Yo, a contrario censo, puedo decir que por lo menos las autoridades regionales tienen más claro el problema y están desarrollando proyectos para ir en ayuda de la industria, que la sumatoria de los distintos proyectos van a tener un impacto mayor. Pero esta mirada nacional y este mecanismo de aplicar esta ayuda, de la forma que lo están haciendo, están generando más bien mayores niveles de molestia que otra cosa. Entonces, aquí tenemos, yo diría, una cosa increíble, que terminó, yo creo, el ministro Palacio generando un incendio con una industria que siempre estuvo ahí complicada, discusiones más o menos, pero está llegando a un punto que esto se va a complicar, yo diría los próximos 15 días. Me atrevo incluso a pensar que le puede costar la cabeza al mismo ministro Palacio, porque está llevando esto a un conflicto de magnitud mayor.
Yo, por lo menos, lo que manejo, ensayos, 7 agrupaciones de carácter nacional, yo diría que incluso las regiones van a empezar a cuestionar a los dirigentes nacionales y esta cosa se va a empezar a poner complicada, muy complicada. Ya hay como 4 o 5 regiones que este escenario va a ser muy difícil, porque aparte el país está en elecciones. Entonces nadie va, esto en mi opinión va a una explosión compleja. Y esto yo creo que es el mal manejo del ministro de Economía y el subsecretario de Turismo, que es un desastre. No había visto nadie tan malo y desastroso como este Cristiano. Yo creo que en la historia del turismo en Chile no había un tipo tan errado en su manejo y comportamiento. Y eso lo encuentro lamentable, que en vez de resolver los problemas se van a seguir agudizando. Eso por un lado. Y lo segundo, un tema que tiene que ver con preocupaciones. Los efectos de la pandemia son como el coronavirus, que a veces uno no sabe la cantidad de efectos que está empezando a traer. Nos trajo algunos efectos que son positivos, como el precio que está incrementándose en el cobre. Pero también eso trae aparejado algunos efectos. Mejora el cobre, el precio del cobre, mejora el precio de los commodities, eso implica que baja el dólar. Cuando baja el dólar, los exportadores empiezan a tener problemas. O sea, vamos ahí a tener una ecuación que tiene algún nivel de complejidad. Pero adicionalmente los informes de la FAO, que son del tema alimentario a nivel mundial, empiezan a señalar que el tema de las cosechas, el impacto, todo esto que está teniendo un problema en los principales rubros de alimentos y fundamentalmente los commodities, los granos. Y lo que está pasando en Sudamérica tiene que ver con mucho que China se está llevando casi todo lo que es grano por las deudas incluso que tiene con China. En Argentina la carne está teniendo un efecto, está comprando, por lo menos ha puesto cartas de crédito de compra de casi el 80% de la producción argentina, uruguaya, paraguaya. En Brasil está llevándose el 50% ya de la producción. Entonces, la FAO señala con claridad, y después ODEPA en Chile, ODEPA, el organismo del Ministerio de Agricultura, que evalúa, ya están reconociendo por lo menos en el corto plazo, en el cortísimo plazo, un incremento de precio del orden del 11%. Y también están evaluando que esto no es una cosa coyuntural, o sea que va a tener por tema de producción, no. Esto más o menos están calculando que va a ser por lo menos el año. Porque hay una demanda insatisfecha de algunos países respecto a los requerimientos porque producto de la pandemia bajaron los niveles de producción. Entonces, estamos teniendo acá un tema en el tema alimentario. ¿Y por qué me preocupa esto? Que son temas relevantes, porque esto va directamente en el bolsillo de la gente, de las personas. O sea, incremento en el trigo del orden del 11%, estamos hablando de incremento en el pan en un porcentaje mayor. O sea, hay una serie de elementos que hoy día yo creo que hay que empezar a darle una mirada, por lo menos para ir teniendo criterios, medidas alternativas. Eso sería lo segundo. Y lo último, me atrevo a decir otra cosa, he hecho 2 críticas, pero lo tercero que quiero hacer una aseveración. Y muchos me van a criticar y hay que reconocerle los aciertos, y hay que reconocerle un acierto a Mayalich, al exministro de Salud. El manejo de las compras de vacunas se hizo en su gestión, y la verdad que hay que reconocer que tuvo eso en un gran acierto. Yo tuve muchas diferencias en el manejo que tenía él y emití opiniones, pero también uno tiene que ser justo. Se manejó extraordinariamente bien en garantizar la cantidad de vacunas y negociar en el momento que negoció. Entonces, al César lo que es del César, hay que ser justo, y creo que ese acierto hoy día Chile lo está demostrando con este plan de vacunación que bien señaló Mario, y que es verdad, y que hay que agradecerle a la gente de salud, tanto municipal como del ministerio, pero también hay que reconocer que en el momento oportuno hicieron una negociación adecuada que llevó adelante el ministro París, el ministro Mayalich, el exministro Mayalich, y que de alguna manera hoy día nos está permitiendo tener un horizonte mejor con el tema de la pandemia. Entonces, dejo estos temas arriba de la mesa porque yo creo que son temas de preocupación que toca ir empezando a trabajar, y por lo menos hay que anticiparse a lo que se viene, porque las repercusiones de esta crisis pandémica que tiene efecto económico, la idea es que nos golpeen de la menor manera posible, más en un escenario en que hemos tenido, y lo discutimos en el programa anterior, una caída importante en los ingresos. Caímos en el empleo y estamos teniendo una caída en los ingresos. Entonces, más en lo incremental, hay que ver cómo este tema
ojalá se puede ir minimizando, y creo que eso es responsabilidad de las autoridades gubernamentales, tratar de minimizar en lo posible los efectos negativos que está trayendo esto, y que no son de menor alcance, al menos lo que va a pasar en Sudamérica. Ojo, no es un tema menor, nosotros somos productores de materias primas, y la verdad que hay temas ahí que toca preocuparse. Don Mario, sus comentarios respecto de lo planteado por Jaime. Lo que dice Jaime, bueno, tiene mucha razón. Vamos a partir por el tema vacunas. En realidad, la vacuna, hay que ser claro, no la negoció el ministro Mañalich, sino que el gobierno tuvo, yo diría que el tino de dejar esta negociación en manos de una oficina norteamericana dedicada al mundo de la medicina internacional. Y a raíz de haber entregado esta negociación a esa oficina, se logró en el momento oportuno comprar o colocar las órdenes de compra en 2, 3 o 4 compañías que estaban desarrollando la vacuna en fase 2, en fase 3. Respecto a lo que decía Jaime del tema FAO o DEPA, si bien es cierto, él tiene razón, pero hay un punto que hoy día nos favorece mucho a nosotros, que es el precio del cobre, ¿cierto? Nosotros hoy día estamos con un precio del cobre casi en $4, y esto es muy interesante porque como dice, mal dicho, pero se dice que es el sueldo de Chile. Entonces, en el presupuesto nacional el cobre está en $2.80. Esto significa, en términos prácticos, que usted está recibiendo casi un 50% adicional a lo que tenía anotado en su presupuesto. O sea, si usted pensó que iba a ganar 1 millón, ahora está ganando 1,5 millones. Y como usted había en el presupuesto ordenado sus gastos en base a ese 1 millón, le está quedando esta diferencia para invertirla en todos los temas que el Estado necesita. Dentro de lo que el Estado necesita, ¿cierto? No, la importación hoy día de petróleo es del consumo nuestro, del 100% que nosotros consumimos, sobre el 90% es importado. Por lo tanto, independiente que el precio del barril de petróleo hoy día está subiendo y está casi en $60, como el dólar al día de hoy está en 720 pesos aproximadamente, entonces el efecto es mínimo. Creo yo que el IPC del mes de febrero y del mes de marzo, si no son negativos, van a andar del orden del 0,1, de ahí no va a variar. Entonces, dicho esto, me voy al primer punto, donde Jaime habla del ministro Palacio, ¿cierto? Y creo que el ministro está en términos anacrónicos respecto de este momento peak del precio del cobre, ¿cierto? No está ayudando a una industria que es el turismo, que nosotros vivimos en una ciudad donde vemos día a día lo golpeado que está el turismo. Recién conversamos de Torres del Paine, 2, 3, 4 empresas grandes no pueden abrir porque sus costos serían mayores que los ingresos que puede producir, ¿cierto?, la llegada de turistas, porque al no llegar turista extranjero no da la masa crítica
para tener abierto. Entonces creo que ahí vamos a tener, por el lado mío voy a terminar, ¿cierto?, diciéndole a Jaime respecto de lo que él mencionó de las elecciones, que justamente ahí tenemos el grave problema, ¿cierto? Creo que la Cámara de Diputados y creo que el Senado no dan el ancho de lo que este lindo país necesita. Están preocupados de otros temas y no están preocupados de los temas importantes del país. Hoy día la oposición al gobierno, ¿cierto?, es mayoría, y ellos tienen el derecho como legisladores a llamar al gobierno, plantearle, ¿cierto?, independiente que no sea un régimen parlamentario, que sea un régimen presidencialista, como todo esto son dineros que van a salir cuando usted hace una ley que tiene que ver con desembolso de dinero, es el Ejecutivo el que tiene que verlo. Bueno, el Legislativo puede llamar, puede conversar, pero no se está haciendo. Está todo como en vacaciones, como quiénes van a ser los constituyentes, quién va a ir alcalde. Entonces, esto está desequilibrado. Así que, Jaime, en ese sentido, el culpable no es exclusivamente el ministro, son varios los que podrían tomar decisiones que no se están tomando. Esa es mi opinión, Dante. Por supuesto, Alejandro, tus impresiones. No sé, ¿cuál? ¿De los agradecimientos de Jaime al ministro Mañalich? Sí, vamos. Es que yo creo que no hay que quitarle mérito a Mañalich. Debemos recordar que varios subsecretarios tuvieron reuniones reservadas en varias partes del mundo. Recuerdo la que hubo en China, creo que en Abu Dhabi, justamente con los representantes de la vacuna china. Lo que hizo inteligentemente Chile en el caso de las vacunas, que fue el tema que tocó un poco Jaime, fue diversificar los precontratos y los acuerdos de confidencialidad con prácticamente todas las vacunas que existían o que podían tener alguna factibilidad de éxito dentro del mundo. Y así lo hizo. Y esto es reconocido por artículos periodísticos y médicos a nivel internacional, que Chile fue muy inteligente, negoció muy bien con toda la vacuna y diversificó su pool de vacunas. O sea, existía primero un vínculo de las universidades chilenas, especialmente la Universidad del Biobío, Universidad de Chile, Católica, las principales universidades a nivel nacional. Había muy buenos vínculos con farmacéuticas y además no solo se tomó esa relación, una muy buena relación que existía entre la farmacéutica y la universidad chilena para aprobar dichas vacunas, sino además los contratos, los precontratos y los acuerdos permitieron a Chile acceder prontamente a estas vacunas. De hecho, es más, Chile a la fecha sigue negociando nuevos contratos. Se anunció que Chile ya estaba negociando con la vacuna, incluso la rusa. Creo que los rusos tienen 3 tipos de vacuna, porque en caso que se cayeran los precontratos o los contratos que ya están funcionando con las principales farmacéuticas. Entonces, Chile aseguró en teoría, más de 90 millones de dosis. O sea, el doble o el triple de cantidad de vacunas necesarias para la población chilena. Y eso le va a permitir después incluso los excedentes entregar a los países vecinos. Obviamente, primero dando prioridad a los chilenos. Y se estima que de aquí a junio el 80% de la población chilena ya va a estar vacunada y vamos a poder volver a la normalidad. Respecto a los precios de los alimentos que tanto le preguntaba a Jaime, eso es completamente normal y ahí es donde se aplica la ley de oferta-demanda, este maldito neoliberalismo. Cuando existe una escasez de alimentos, debido obviamente al impacto de la pandemia que nos está produciendo normalmente, y hay un repunte de la economía china, de la economía europea, ya que se están volviendo a la normalidad, dado los niveles de vacunación que vamos a tener proyectados de aquí a mediados de año. Si tú tienes un exceso de demanda y una contracción de la oferta, obviamente que los precios van a aumentar. Esa es la ley de oferta y demanda. Pero eso es un tema temporal, porque eso va a tender en el largo plazo a estabilizar los precios. Por lo menos esa es la opinión que tengo yo, y eso es lo que yo al menos leí del estudio, el mismo estudio que habló Jaime de la FAO, donde se preveía que justamente estos productos como el azúcar, algunos granos, prácticamente commodities de los alimentos, estaban aumentando 1 o 2 puntos porcentuales,
a cifras de 2 dígitos, entre 14 y 10% a nivel mundial. Pero creo que eso es un tema que es temporal. Tenemos una contracción de la oferta que está dada por la escasez de estos productos, porque se nos está produciendo normalmente. Creo que lo vemos todos, es cosa de ir a cualquier área. Don Mario lo debe saber porque está en el sector. ¿Cómo está la oferta de productos en el área de la construcción? Hay una completa escasez de productos. Yo asesoro a emprendedores, los cuales, por ejemplo, están haciendo inversión en infraestructura y no tienen materiales, algunos materiales de construcción están completamente inexistentes en el mercado. Y eso se debe a que hay una contracción de la oferta, no se está produciendo normalmente, pero por otro lado, hay una noticia positiva. Vamos a tener un repunte, especialmente Chile, que tiene una economía abierta, vamos a tener un repunte que va a ser mucho más rápido que el resto de los países, más aún si vamos a tener estas tasas de vacunación. A ver, pero puede hacer una precisión en detalle, Por supuesto. Yo comparto lo que está explicando Alejandro, que tiene que ver cómo funciona la economía, si ese no es el problema. Todos ya sabemos cómo funciona la economía. El punto es que tú en algunas materias, en algunos temas, uno tiene que tomar decisiones. Si yo sé que vamos a tener un problema en la producción de trigo en Chile, lo que yo hago es resolver el problema con anticipación. Exactamente lo mismo que hizo Mayalich con el tema de las vacunas. Cuando yo tengo claro que en mi diagnóstico en el tema económico chileno tengo varios problemas. Tengo claridad que tengo un problema de empleo, que los empleos que se están recuperando son precarios y que tengo una caída en los ingresos promedio en las familias chilenas. Y si adicionalmente a eso le sumo que voy a tener un impacto, ¿cierto?, de incremento de precio importante, como fundamentalmente el trigo y algunos cereales, lo que hago, y eso es lo que le corresponde, porque para eso tenemos gobierno, para eso tenemos un Estado, es anticiparme esos temas, resolverlos, y yo sé cómo funciona la economía, pero no puedo dejar que solamente porque la economía funcione, el tema va a resolver. La función de los Estados y de los gobiernos son anticiparse y corregir en la idea para que los impactos negativos sean menores a tu población, para eso uno los elige. Porque si no, que no tengamos gobierno, que la economía regule todo. Y el que tiene más plata no va a pasar exactamente lo que está pasando con el tema de las vacunas. La habilidad que yo le doy a Mayalich no fue porque le haya hecho las negociaciones, es porque tomó la decisión de la implementación de esa política como prioritaria. Que después cómo la implementaron, no sé, pero tomó la decisión. Y no le está pasando lo que está pasando en el mundo, en los terceros países hoy día, y en la habilidad de Chile que hay que reconocerle, que nosotros no somos un país desarrollado, pero hoy día el 80% de las vacunas van a los países ricos. Y solo el 20% tiene acceso a los demás. Y nosotros fuimos lo suficientemente hábiles, me parece por eso el reconocimiento, para eso. Entonces, cuando hay un escenario de esto, yo estoy planteando las cosas que tienen que mirar, se supone eso es la autoridad y el rol que tienen que cumplir. En lo demás tengo claro, por un lado puede entrar plata, en otro lado menos. El problema está que en el contexto global, como autoridad, yo tengo que minimizar los efectos negativos respecto a mi país, que para eso están. Eso es la precisión nomás que yo hacía. Claro, efectivamente lo que plantea Jaime es una labor de gobierno, no es comprar trigo. Yo creo que la labor de gobierno es regular ciertos aspectos de importación y exportación, pero yo, a la diferencia de don Jaime, yo no creo que el Estado nos solucione el problema respecto a la oferta y demanda. Yo creo que justamente cuando el mercado funciona, los beneficiados finalmente son los mismos consumidores. Yo no creo que Chile, que tiene que ser un gran exportador de trigo, no lo es. No es un gran exportador, sí de alimentos. No. Creemos que nosotros nos tenemos que especializar en lo que nosotros sabemos hacer. Si no, va a pasar tonteras como la que está haciendo Argentina, que está produciendo celulares en Río Grande, cuando no tienen las ventajas comparativas para poder producir celulares. Nosotros tenemos que enfocar lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros somos buenos productores de salmones, de cobre, que a todo esto eso quería llegar. El precio del cobre se acerca a los $4 la libra. Cada centavo de dólar que aumenta el precio del cobre implica $20 millones que obtiene el Estado de Chile para poder un poquito invertir o recaudación que tiene y que no nos quita nuestros impuestos, porque son $20 millones de dólares menos que nos tiene que salir a robar a través de los impuestos. Por lo tanto, yo creo que Chile efectivamente pueda tener una política en el aspecto sanitario, salir a comprar vacunas, pero no puede, Jaime, salir a regular el precio del trigo a nivel internacional. Eso no lo va a lograr un país de 19 millones de personas y el Estado no compra trigo. Yo creo que dijo, a ver, no, que están poniendo palabras en mi boca que no son así.
Sí, por supuesto. ¿Cuál es Pero el Yo no rol dije, del bajo Estado? ningún punto de vista, que Chile va a regular el mercado del trigo. No estoy Pero bueno, ¿pero qué diciendo tiene que eso. hacer Estoy Chile? diciendo que ponga bandas de precio. Lo que te Bueno, estoy yo diciendo... creo que no. No, pues si te estoy diciendo eso. Yo creo que está Lo que te equivocado. estoy diciendo, ¿cuál es el Amigo. rol de... Si tú tienes claro, ¿cierto? Que tú tienes un problema y vas a tener un problema de déficit de trigo, ¿cierto? La autoridad de la agricultura tiene que prever eso. No para que se ponga el Estado a comprar, sino te estoy hablando de un Estado interventor, pero se toman medidas adecuadas para que el impacto sea menor para tu actividad económica regional. Si no, no tiene ningún sentido para que estén las autoridades. Por eso te estoy diciendo que es un tema básico de los gobiernos, ¿cierto? Para resolver que los impactos. Tú no puedes permitir que tu economía, ¿cierto? Por más ingresos que tenga del dólar, se te venga cayendo si tenía una caída en los ingresos, tenía un problema en los empleos, y adicionalmente en materias primas que son elementales y necesarias, que se te incremente considerablemente y solo traspasar los costos. No funciona así, porque si no vaya a tener los problemas que estáis teniendo, que tuvimos en Chile por los problemas el 18 de octubre, una serie de escenarios más que la autoridad tiene que prever. Yo no estoy diciendo que el gobierno de Chile va a salir a comprar chicos, aunque podía hacerlo, da lo mismo. Pero Jaime, tiene que prever y tomar decisiones en esa línea. No estoy diciendo que intervenga ni que regule el precio. Estoy diciendo que Jaime. tiene que minimizar las medidas, que son distintas. Jaime, me está pidiendo la palabra don Mario, Alejandro tiene que poner su tema y todo eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Ok.